Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Qué es el pecado? Así quiero titular la reflexión, basándome en lo que está escrito en el Génesis capítulo 4, el versículo 7, que dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es la primera vez en que la Biblia aparece la palabra pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Según escribe Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 7, leemos en el verso 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mirando el pasaje, entonces, podemos sacar conclusiones importantes. Primero, que el pecado es la transgresión de la ley. Amén. Eso es lo primero. Algunos pensadores dicen y dejan en sus escritos que pecado es errar al blanco. En otras palabras, el hombre no fue hecho para que pecara. El escritor consagrado en la profecía dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. El hombre fue creado con un fin totalmente diferente al cual hoy se desempeña o para el cual vive. Y entonces podemos deducir del pasaje que una vez que el hombre hace todo lo contrario a lo que Dios enseña, simplemente está en una práctica que se llama pecado, que es ir en contravía de la ley estipulada por Dios. Pero, ¿dónde se origina el pecado? Cuando uno lee el capítulo 14 del libro de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel, encuentra que se origina en el cielo. Dios, en su infinito amor y gracia para sus seres espirituales, le ha placido crear un ángel maravilloso, eso sí, con libertad, porque Dios no quiere manipular a nadie, sino que tanto los individuos en el campo humano como aquellos seres espirituales tengan la capacidad decisoria de elegir entre lo que mejor les parece, lo que les conviene y no les conviene. Entonces este ángel que fue creado, y en medio de su creación hubo una tremenda fiesta, una vez que hace su aparición como obra maestra del Creador bendito, quiere ser igual a Dios. Y un día dice que entonces haré el trono al lado del trono de mi Dios y seré semejante al Altísimo. Ese día se llenó de soberbia aquel ángel, y hay algo que debe de quedar claro: Dios no acepta otro Dios. Yo Jehová, y no hay dioses fuera conmigo. Amén. Así que yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Luego no se los hice saber desde la antigüedad que no hay Dios sino yo. No conozco Dios fuerte, no conozco a ninguno, porque yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Entonces, ante la actitud soberbia de aquel ángel precioso, viene la decisión divina de sacarlo del escenario celestial y que sea lanzado al lugar que hoy él ocupa en el mundo, causando tragedia y dolor, desgracia, destrucción. Así que el pecado se origina allá y se da en un ser espiritual. Luego, sintiéndose desheredado, expropiado, simplemente viene a hacer un daño al ser humano. Y ya usted lo va a leer en el capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y resulta que el diablo toma esa personificación y seduce a la primera pareja. O sea que hay un resultado en el cielo que va en contra de Dios. Y ahora en la tierra quiere dañar a la creación de Dios y efectivamente hace que el hombre deje de escuchar el mandamiento de Dios y escuche el mensaje negativo del mal, trayendo como resultado lo que ya Pablo escribe en el capítulo 5, el versículo 12 de la carta a los Romanos. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La destitución a causa del pecado que sufre ese ángel también viene a ser efectiva en la vida de los seres humanos a causa del pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios. Así que en razón al pecado, los hombres todos, sin distinción de raza, ni ubicación geográfica, ni condición social, absolutamente todos, dice Pablo que en Adán fuimos constituidos pecadores. Entonces ya sabemos el origen del pecado y además sabemos también las consecuencias, que son la muerte. Para el ángel, la separación completa de lo que era su condición y posición en el cielo. Para los mortales, hablando de los humanos, la expulsión de un huerto y la aparición del dolor, la enfermedad, la muerte. Y como si fuera poco, consecuencias en la naturaleza, pues no en vano el Salmo dice que la tierra es estéril a causa del pecado del hombre. Así que ahí están las consecuencias, ¿ya? Pero sabes, en Dios también hay soluciones. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y Juan, escribiendo en su capítulo 3, el versículo 16 del Evangelio de Juan, dice: de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, si el objetivo de Dios es que el hombre no se pierda, ¿por qué entonces los seres humanos se condenan? La respuesta está en el texto que sigue. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras se hagan manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces es importante que tengamos en cuenta que más allá del origen y la consecuencia, también hay una solución. Se llama Jesucristo. Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Juan el Bautista vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el apóstol en su carta da una enseñanza maravillosa y dice:
si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa cuánto hayas hecho, no interesa cuán grave sea tu pecado. Ahora lo que debe de importarte es la oportunidad que tienes en Dios. Y es que mientras el diablo a través de sus estrategias ha engañado a la humanidad y lo tiene subyugado hasta llevarlo a la muerte y a la condenación eterna, Jesús hace su aparición para decir que en tanto que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, Él ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que si hoy un pecador logra entender qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, pero también entiende que la solución es Jesucristo y te acercas a Él, de seguro serás salvo.